Amada iglesia, uno de los aspectos más característicos del cristianismo es el llamado a ser discípulos. En la palabra del Señor nosotros encontramos en Mateo capítulo 28, el versículo 18 y 19, lo que se conoce como la Gran Comisión, el mandato que Jesús le dio a sus discípulos de ir y hacer precisamente eso, discípulos, a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado hasta el fin. Y aunque mis amados hermanos, esto es un mandato en la palabra del Señor, muy pocas veces nos ponemos a pensar en lo que significa en la práctica el hacer discípulos. Para poder aclarar esta idea, necesariamente debemos ver otros pasajes en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, para precisamente comprender lo que significa el discipulado en la Biblia y el discipulado en nuestra vida práctica. El pasaje que estamos estudiando en esta mañana, en Colosenses capítulo 1, es fundamental para entender la labor de discipular. Y describe no solamente el método, sino el objetivo y la fuente de energía para ayudar a otros a seguir a Jesús. Eso es lo que nosotros encontramos en este pasaje. Este pasaje entonces nos da un punto de partida muy útil para entender qué significa entregarnos a ese patrón bíblico de invertir en lo que serán los hijos espirituales. Hoy tenemos el gran privilegio, y lo acabamos de ver, a través de presentar a dos pequeños que serán instruidos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y eso es parte del discipulado. Padres que se comprometen a criar a sus hijos en esa disciplina del Señor. Eso es parte del discipulado. Pero no solamente implica nuestra familia, implica ir más allá. Cuando Pablo habla a Timoteo acerca de esto, le dice: lo que has oído en presencia de mí, esto transmite a hombres fieles, idóneos también para enseñar a otros. Y lo que Pablo tiene en mente es que él, como un hijo espiritual de Pablo, tenía que transmitir a esos hombres fieles y convertirlos en cierto sentido nietos, que fuesen capaces de enseñar a otros, algo así como bisnietos. Así que el discipulado es algo multigeneracional. No se queda en una sola generación, tiene que ser transmitido, tiene que ser enseñado. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra a través del discipulado. Y el discipulado no es un programa de la iglesia local. Nosotros hablamos acerca de los discipulados, pero el discipulado no es un programa. Es más allá de transmitir información de una mente a otra. No es una clase, es algo mucho más profundo. Es compartir nuestra vida unos con otros. El discípulo camina al lado de su maestro. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Durante 3 años, Él estuvo caminando con sus discípulos, comió con ellos, durmió con ellos, vivieron juntos, discutieron juntos. Eso es parte del discipulado. Es ese caminar con la persona, compartir con ella, con el ánimo de que esa persona avance en el conocimiento de Dios, en su amor por el Evangelio y en la madurez cristiana. Y debido a que Jesús nos dice que nosotros somos llamados a ser discípulos, esta tarea debería ser parte de la vida normal de toda la iglesia. Iglesia, todos nosotros somos llamados a hacer discípulos. No solamente a ser discípulos, sino a hacerlos. Ese es nuestro llamado. Y si no estamos haciendo discípulos, si no estamos discipulando a otros, estamos desobedeciendo al Señor. Por eso mi objetivo en esta mañana es comprender la importancia del discipulado en la vida de la iglesia, no solamente como algo de una práctica, sino entendiéndolo como el mandato bíblico y aplicarlo a nosotros como comunidad. En este sermón que yo he titulado Discipulado Bíblico, nuestra parte en el plan de Dios. Discipulado Bíblico, nuestra parte en el plan de Dios. Y para poder comprender la magnitud de la tarea, nosotros debemos profundizar precisamente en el método que Pablo utilizaba para anunciar y amonestar a cada persona. Y hay una pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana y que respondamos en esta mañana. ¿Qué implica realmente realizar nuestra parte en la labor de discipular según el modelo bíblico de Pablo y cómo se aplica a nuestra iglesia hoy? ¿Qué implica realmente realizar nuestra parte en la labor de discipular según el modelo bíblico de Pablo y cómo se aplica a nuestra iglesia hoy? Y lo primero que nosotros debemos ver lo encontramos en la primera parte del versículo 28. Implica que debemos comprender ese anuncio con autoridad y una confrontación amorosa. El anuncio con autoridad y una confrontación amorosa. Escuchen lo que dice Colosenses 1:28. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría.
Pablo está hablando aquí a la iglesia en Colosas sobre un anuncio. ¿Y cuál es ese anuncio? Lo vemos nosotros en el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuáles son esas riquezas? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el anuncio de Pablo. La esperanza de gloria. Cristo es para ellos la mayor esperanza, el mayor anhelo, el mayor deseo. Es el mayor anuncio posible. Por eso Pablo piensa cuidadosamente cada palabra que va a usar en esta porción. La palabra anunciamos conlleva una idea, y es la idea de una palabra de autoridad, una proclamación, un anuncio muy importante. En la antigüedad, ese término era usado para una declaración de guerra o para un anuncio de cuando subía un rey al trono, cuando subía un emperador a gobernar. Ese era el anuncio y que debía tomarse con mucha seriedad. Imagínense si ese anuncio hubiera sido dado en la antigüedad y las personas no lo hubieran tomado en serio, lo que hubiera pasado con ellos. Ese es un anuncio que debe ser tomado muy en serio. Era una declaración que se daba en público, una verdad de algo que había ocurrido. Pero en el Nuevo Testamento, los autores bíblicos hablan acerca de este anuncio principalmente para hablar de la proclamación del Evangelio, para el anuncio de que Cristo ha venido. Y eso lo vemos nosotros en el caso de Pablo y de Bernabé, por ejemplo. En Hechos, nosotros vemos que ellos anunciaban la palabra de Dios, proclamaban el Evangelio. No solamente ellos, sino todos los autores del Nuevo Testamento están haciendo un anuncio público del Evangelio, de quién es Jesús. Y como lo veíamos nosotros la semana pasada, la palabra debe correr y crecer. Ese fue el resultado de que ellos pidieran de nuevo para predicar la palabra. La palabra crecía y corría, y más personas llegaban al conocimiento de las Escrituras. Y ese mensaje, el mensaje de Dios, es el mensaje de nuestro Salvador. No una opinión personal, ni mucho menos una idea nuestra. Es la palabra de Dios revelada en Cristo. Ese es el mensaje principal. Esta mañana precisamente lo estudiábamos en nuestro discipulado aquí en el estudio que estábamos haciendo temprano, hablando acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Cristo vivo vino y vivió una vida de perfecta obediencia que ni tú ni yo podíamos vivir. Y es en base a esa vida de obediencia y su sacrificio en la cruz del Calvario que nosotros hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios. Él es el único camino al Padre, dice la Escritura. Y es lo que precisamente Pablo quiere decirle a todas las personas cuando lo escuchan. Ese es el anuncio del Evangelio. Pero no es un anuncio solamente de salvación, es un anuncio también de santificación, de transformación de la vida de las personas, en donde cada uno de aquellos que ha creído en el Evangelio vive una vida diferente. Acompáñenme por favor a Colosenses 2, 6 y 7, más adelante en el pasaje que estamos leyendo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, el Evangelio, andad en él. ¿Ven? La salvación va a producir una forma de vivir, andar en él, vivir como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Y cómo es eso? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ese anuncio del Evangelio es el corazón del discipulado, pero transforma las vidas de las personas de tal manera que viven de una forma diferente. Por eso nosotros siempre partimos de ese principio, de cómo obra el Evangelio, de cómo el mensaje de salvación transforma nuestras vidas. Segunda los Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y también nos dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ese evangelio no se queda solamente en la proclamación. Se necesita más. Y es allí donde Pablo va a profundizar. Pablo no solamente proclama a Cristo, la predicación del evangelio, sino que también amonesta. Escuchen lo que dice Colosenses nuevamente. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Y es aquí donde está la parte crucial de este pasaje. Esa palabra. El término que se usa en el original es una palabra que significa advertir. Admonestar, ¿qué es? Advertir. Para los niños que están en esta mañana, eso es amonestar. Amonestar no es que me van a dar juguete a mí.
Amonestar significa advertir, significa literalmente poner en la mente. Es una idea que necesitas poner en tu mente. Para comprender mejor este texto, podríamos sustituir la palabra amonestar por su definición. ¿Cómo quedaría entonces? A quien anunciamos poniendo en la mente de todo hombre a Cristo. ¿Cuál es la idea que en nuestra mente debemos tener? Cristo Jesús. ¿Y cómo eso me hace vivir de otra forma? La nueva traducción lo dice de esta manera. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todo hombre. Un diccionario profundiza un poco más acerca de esto cuando habla acerca de amonestar. Amonestar significa instruir en la conducta, en la fe correcta. Mis amados hermanos, padres que están en esta mañana, eso es lo que ustedes hacen con sus hijos. Amonestar es guiar, es instruir en la conducta y en la fe correcta. Es reprender, es cuando hay un mal comportamiento corregirlo, es advertir sobre las consecuencias de las acciones incorrectas. Eso es lo que hace un buen padre con su hijo. Y eso es lo que un cristiano hace con otro cristiano. Eso implica confrontar a una persona con la verdad de Dios con el propósito de que esa persona se arrepienta y cambie, haya transformación en su vida. Esto es también lo que hacemos cuando una persona viene a nosotros y nos pide consejo. En ocasiones nosotros aconsejamos desde nuestra experiencia. Y pensamos que lo mejor que la persona puede hacer es lo que nosotros hicimos. Pero en la escritura, amonestar significa es poner en la mente lo que Dios quiere que ellos hagan. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer cuando nosotros aconsejamos. Y eso forma parte también de discipular. Es la confrontación amorosa que nace de una profunda preocupación de ayudar a otros, para que esas personas puedan realizar cambios en su vida. Amados, esto no es otra cosa que el discipulado. Un discipulado que se da a nivel general. Cuando nosotros nos reunimos a escuchar la palabra del Señor, estamos siendo amonestados porque estamos escuchando lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero también cuando nosotros nos encontramos entre nosotros como creyentes, nosotros también nos amonestamos para hacer las cosas bien. Les voy a poner un ejemplo. Si estamos enfrentando una dificultad de pronto en nuestro hogar, ¿a quién deberíamos ir nosotros para pedir consejo? En muchas ocasiones las personas van y buscan consejo en sus amigos que no son creyentes y el consejo que van a recibir es la más fácil: sepárese, eso no sufra. Pero en la escritura, ¿cuál es el consejo? Que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Que la esposa respete a su marido así como la iglesia se somete a Cristo. Ese es el consejo bíblico. Eso es lo que nosotros debemos hacer los unos para con los otros. Solo por poner un ejemplo, porque aquí podríamos seguir mirando y mirando ejemplos. Y eso es algo que ocurre de distintas maneras. Los pastores tenemos una función, amados hermanos. Los pastores amonestamos a la iglesia como Pablo lo hizo con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia difícil, complicada, muy parecida a lo que son las iglesias en la actualidad. Entre nosotros vamos a tener dificultades, conflictos. ¿Y Pablo qué hizo? Hizo una confrontación amorosa. Acompáñeme por favor a 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 14. 1 Corintios, capítulo 4, el versículo 14. Y noten lo que hace Pablo. Dice él: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Para poner en la mente, para que ustedes corrijan la conducta, para que ustedes cambien, para que ustedes sean transformados. Pero noten cómo lo está haciendo Pablo. ¿Cuál es la idea de él cuando él dice como hijos amados? Él cómo se ve a sí mismo. Como un padre que está preocupado por su hijo. ¿No es lo que hacen ustedes, padres, por sus hijos cuando se están portando mal? Porque conocen las consecuencias de ese mal comportamiento, porque saben que si no corrigen su conducta, eso los va a llevar más adelante a tener mayores problemas. Eso es lo que hacen los pastores con la iglesia. Y eso es diferente al castigo, es una corrección que va más allá de lo intelectual. Es una amonestación que surge, y eso es lo que Pablo tiene en mente, del sacrificio que él siente como padre espiritual por sus hijos, donde él quiere ver la transformación de ellos. Por eso no recurre a la vergüenza. No recurre a la vergüenza. Él no quiere lastimar a las personas, pero él debe amonestarlos, debe corregirlos. Y él sirve como ejemplo para imitar. Pero en la escritura nos muestra que no es una sola responsabilidad de los pastores.
Esto es algo que los creyentes entienden que es su responsabilidad también. O sea, nosotros como iglesia, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad con nuestro hermano que está al lado. La persona que está a tu lado es responsabilidad tuya, no solamente si es tu familia, sino si es también tu hermano en la fe. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, el versículo 14. Romanos capítulo 15, el versículo 14. Pablo hablando acerca de lo que debe hacer la iglesia. Y miren lo que les dice, me encanta cómo lo expresa Pablo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros míos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sí ven la responsabilidad? No es una responsabilidad solamente de una persona en autoridad, sino de nosotros como pares. Pero tenemos que tener esas características, llenos de amor y llenos de bondad, llenos de conocimiento además. Lo que implica que nosotros también hemos crecido en nuestro entendimiento de la palabra de Dios para poder hacer eso. Cada uno de nosotros, iglesia, tiene la responsabilidad de amonestar a su hermano en la fe, de ayudarle a que crezca en el conocimiento del Señor. Todos los cristianos estamos llamados a hablar la verdad en amor para ayudarnos a crecer en santidad. Eso es parte del discipulado. Es nuestro compromiso. Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16, más adelante en el pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Colosenses 3:16. Pablo nuevamente habla a la iglesia y le dice esto: la palabra de Cristo more en vosotros, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí está hablando acerca de enseñar y exhortar, que es otra forma de decir amonestación. ¿Y quiénes deben hacerlo? Todos, dice unos a otros. Iglesia, ¿ustedes creen que como pastor yo no necesito ser amonestado cuando estoy haciendo las cosas mal? Yo necesito ser amonestado. No porque uno tenga la responsabilidad de pastor, no necesita la amonestación. Porque yo también soy un creyente en la iglesia. Soy un miembro del cuerpo. Mi responsabilidad de pastor o el título de pastor no me coloca por encima del resto de la iglesia. Yo necesito ser amonestado. Pero mi responsabilidad es amonestar a otro también cuando no está haciendo las cosas bien. Amorosamente. Porque mi preocupación es ver a mis hermanos como mis hermanos deberían estar preocupados por mí, de verlos crecer en la fe y en el conocimiento del Señor. Pablo por eso lleva esta idea a la práctica en la iglesia de Tesalónica. Acompáñeme por favor más adelante ahí en 1 Tesalonicenses 5:14. Esta era una iglesia que había enfrentado dificultades por causa de la segunda venida, y algunos habían dejado de trabajar. Y miren lo que Pablo les dice a la iglesia, qué es lo que deben corregir. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Cuando hablaba acerca de este pasaje con Mari, con mi esposa, ella me hacía caer en cuenta que aquí hay tres aspectos que deben ser trabajados. El alentar a los de poco ánimo, cuando una persona está de pronto deprimida o angustiada por alguna circunstancia, que sostengáis a los débiles, alguien que primero dice que amonestéis a los ociosos, esos aquellos que están indisciplinados. Ellos que son indisciplinados necesitan ser amonestados. Ustedes conocen personas, y eso pasa tristemente en la iglesia, que están ociosas, o sea, que no quieren hacer las cosas que Dios les manda en las escrituras que hagan. Ellos deben ser amonestados si están ociosos. Pero también debe el creyente y debe la iglesia alentar a los de poco ánimo, aquellos que están desanimados o que están frustrados por alguna circunstancia. Ellos deben ser alentados y sostener a los débiles. Y esta idea de sostener a los débiles es cuando hay alguna persona que está batallando contra un pecado. Y nosotros deberíamos sostenerle. Y la idea de sostener es ayudarlo a que sea lo suficientemente fuerte para que enfrente el pecado. ¿Sí? Es un soporte. ¿Han visto algunos lugares en donde los muros están como cayéndose? ¿Cuál es el primer recurso que hacen las personas para que el muro no se caiga? Colocan algún soporte precisamente para que el muro no se vaya a venir mientras se corrige.
mis amados hermanos, nosotros somos llamados a hacer lo mismo entre nosotros. Alentarnos, soportarnos. Amonestar nuevamente es poner en la mente de estos hermanos que estaban ociosos que corrigieran eso. ¿Y quién tenía esa responsabilidad? ¿Los líderes? Esa es, todos. Todos entre ellos debían hacer eso. Y más adelante en 2 de Tesalonicenses 3:15, escuche lo que dice. En 2 de Tesalonicenses 3:15, más no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿A quiénes dice esto? A aquellas personas que no querían trabajar. La iglesia es llamada a corregir al hermano que anda desordenadamente, que está perdiendo el tiempo, que no está haciendo lo que el Señor le manda. Por eso, ¿cuál es nuestra parte en todo esto, iglesia? Tenemos al Espíritu Santo y el poder de Dios para actuar, para servir. Y nuestro llamado, iglesia, no es solamente a venir aquí a ocupar un asiento cada mañana el domingo. Ese no es nuestro propósito. No, nuestro llamado, iglesia, no es a venir a escuchar palabras de inspiración que nos permitan simplemente enfrentar las luchas del día a día, sino comprender que nosotros somos llamados a servirnos los unos a los otros. Nuestra parte en el trabajo del Señor es llevar adelante la buena obra que Él nos ha encomendado. ¿Y cuál es esta? Que nos amonestemos los unos a los otros. Así que, iglesia, en esta mañana, escucha esto: despierta, creyente, que estás dormido, que estás inactivo. Tienes una parte importante en el plan de Dios. Él te ha dado dones para que lleves a cabo tu tarea. A mí me impacta escuchar personas que solamente están esperando que se les atienda. Y están esperando solamente recibir. Y es que nadie me llama, nadie me visita. Y yo les pregunto a esas personas: ¿y tú a quién has llamado? ¿A quién has visitado? ¿A quién has alentado? Si solamente estás esperando recibir eso sin darlo, estás pecando. Por eso tienes esa responsabilidad. Cada uno tiene dones y ha recibido un llamado. Por eso nos reunimos nosotros a estudiar. Por eso cada vez que no venimos a la iglesia estamos perdiendo algo. Estamos perdiendo el ser amonestados, el ser alentados, el ser fortalecidos. Mañana cuando te vayas a trabajar, cuando tengas que estudiar, cuando estés con tu vecino, tú tienes una responsabilidad de llevar adelante esa tarea en el plan redentor del Señor. No te quedes inactivo. No esperes un título ni una posición. Tú tienes una responsabilidad de parte del Señor y Él te da la energía para poder hacerlo. Y tienes la esperanza de gloria en Cristo que habita en ti para que puedas cumplir a cabo esa tarea por donde quiera que vayas. Eres un ministro. Eres ministro del Señor. Si has creído en Cristo Jesús, eres un ministro y tienes un llamado oficial para predicar el Evangelio y para discipular a otras personas. Eso no es una cuestión de títulos. Es una cuestión de entender nuestra responsabilidad como creyentes. Nos encanta cuando escuchamos a personas que nos dicen: estoy compartiendo el Evangelio, estoy orando por un vecino, me estoy reuniendo con él para orar, estoy compartiendo la palabra de Dios con él, alentándolo. Eso es lo que tú debes hacer. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarte para que sepas qué enseñarle y cómo hacerlo y para que puedas llevar a cabo tu tarea. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como iglesia es amonestar. No es una responsabilidad exclusiva de los pastores, es una responsabilidad de todos los creyentes. Tú puedes amonestar a tu hermano y tu hermano te puede amonestar a ti. Te puede ayudar en la fe. Si no estás cumpliendo esa responsabilidad, estás desobedeciendo al Señor. Y esto nos lleva a considerar lo que nosotros somos como iglesia. Pablo le va a decir a la iglesia en Galacia que si alguno es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Note que eso Pablo se lo está diciendo a la iglesia que tiene esa función. Así que permítame ilustrarlo de esta manera. Piensen en el discipulado en la iglesia como tirarle pintura al hombre invisible. Eso es el discipulado en la iglesia, es tirarle pintura al hombre invisible. ¿Qué es lo que hace eso? Permite verlo. Cuando nosotros compartimos con otras personas, hay áreas que ya no podemos ocultar.
El discipulado nos permite ver y evidenciar esas áreas en nuestras vidas en las que nosotros necesitamos que el Señor trabaje en nosotros. Se hace evidente en nuestras luchas, nuestras batallas. ¿Y eso en qué contexto se da? En el de compartir con la persona, en el de estar juntos. Al relacionarnos en el discipulado, nuestros pecados se hacen visibles como por esa pintura y eso permite que la gracia nos transforme. Por eso nosotros necesitamos ser formados para poder hacer esa obra bien. Parte entonces de ser cristiano es reconocer que el pecado nos engaña y que necesitamos desesperadamente que otros creyentes nos ayuden a ver lo que nosotros no estamos viendo. Y lo que muy seguramente está haciendo que tú no tengas una correcta relación con Dios. Y eso no simplemente es señalar los errores. Es que cada creyente maduro tiene un propósito, como lo dice aquí la palabra del Señor y que Pablo nos va a mostrar. Y es un esfuerzo que todos nosotros tenemos y que nos lleva de paso a nuestro segundo punto, y es una meta clara de madurez y de plenitud en Cristo. ¿Cuál es la implicación de entender el discipulado en la iglesia? Entender que tenemos una meta clara de madurez y de plenitud en Cristo. Pablo lo va a decir en la parte final del versículo 28. Dice la palabra del Señor, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si el primer punto nos habla acerca de la acción, que es anunciar y amonestar, el segundo punto nos va a mostrar precisamente el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Es presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Esa es la meta que nosotros debemos tener como pastores y como iglesia. Mis amados hermanos, nuestra meta no es simplemente llenar un lugar de personas. Esa no es nuestra meta. Porque para llenar un lugar de personas uno podría usar muchísimas estrategias. Pero Pablo presenta claramente cuál es su meta en el Evangelio. Es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la manera en que nosotros debemos pastorear y discipular, a ser cristianos maduros en la fe. Perfectos no en el sentido de que no pequen, sino que cada vez se parezcan más a Cristo. Esa es la meta. Esa es la visión con la que nosotros trabajamos. Apuntamos al día final, que cuando el Señor nos mire y estemos en su presencia, pueda decir el Señor de nosotros, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado. Trabajamos con esa meta en mente. Y en esta vida no vamos a alcanzar perfección absoluta. No vamos a ser perfectos en cuanto a lo que el Señor nos pide, pero creo que iremos mejorando cada día. Yo les pregunto, si ustedes miran su vida como creyentes a lo que son hoy, ¿han visto ustedes un cambio y una transformación en ustedes? Eso ocurre porque el Señor ha venido obrando en ustedes y seguramente porque ha habido personas también que nos han ayudado a ver nuestros errores y nuestras fallas. Y porque a través del estudio de la palabra del Señor yo he podido comprender. Y cuando alguien me dice y me enseña la palabra del Señor, yo puedo ver en mí cosas que necesito, en las que necesito trabajar, en mi carácter, en mi persona. Eso es lo que hace el discipulado. Y de esa manera voy en ese camino para ser perfecto en Cristo Jesús. Pero ¿cómo sabemos si estamos camino hacia esa meta? Mira lo que dicen los versículos 10 y 12. 10 al 12 en Colosenses capítulo 1. Pablo ora por la iglesia y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Dios Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? ¿Y cómo nosotros sabemos si estamos en ese camino? Andamos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Miren que ahí ya Pablo nos está dando a nosotros como, no un checklist, pero sí nos está dando como algunos elementos para nosotros poder evaluarnos y autoevaluarnos. ¿Estamos andando como es digno del Señor? Ese andar como es digno del Señor significa que
que yo estoy reconociendo al Señor y mi vida va de acuerdo a quién es Él? ¿Cómo creen Él? ¿Cómo creen ustedes que Él quiere que nosotros nos comportemos? ¿Cómo creen que Cristo quiere que tú y yo vivamos? Y que nosotros nos podamos preguntar si estamos andando como es digno de Él, si estamos agradándole en todo. Si Jesús nos mirara y nosotros podríamos estar seguros de que le estamos agradando, que estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros vivamos o no. Es que estamos llevando fruto en toda buena obra, que nuestra vida no es la misma, que estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú llevas años en la fe, pero tu conocimiento es el mismo que al principio, hay algo que está mal en tu vida. Porque nosotros no podemos permanecer en el mismo conocimiento de nuestro Dios. Y eso no va a ocurrir separado, por ejemplo, de la palabra, no va a ocurrir separado del discipulado. La madurez es saber discernir, por ejemplo, entre lo que es correcto y lo que está mal, entre lo verdadero y lo falso. ¿Cómo está tu discernimiento bíblico? Aquí vemos entonces una conexión entre el punto anterior y este. La advertencia es necesaria porque el pecado es un enemigo mortal que está acechando aún dentro de nosotros, que endurece nuestro corazón, que trata de alejarnos de Dios. Y si no tratamos con el pecado nos va a endurecer. Por eso necesitamos amonestarnos para poder madurar. De ahí que Pablo por eso expone el método. No solamente señala la meta, sino expone el método, enseñando con toda sabiduría para lograr la madurez. Enseñando a todo hombre con toda sabiduría. No, no solamente podemos señalar el error. ¿Has visto esas personas que simplemente señalan el defecto de la otra persona? Nosotros como creyentes no podemos hacer eso. Si yo veo que mi hermano peca, la palabra de Dios me dice que yo debo amonestarlo. Debo decirle que está pecando. Pero no solamente eso, sino que tengo que enseñarle lo que dice la palabra del Señor. No solamente señalar su error, sino enseñarle cómo puede cambiar. Eso es lo que la palabra del Señor dice, pero con toda sabiduría. O sea, debo pensar las palabras que voy a usar. Debo enseñar. Eso significa que pensamos muy bien lo que vamos a decir. Y eso viene basado precisamente en el amor. Cuando yo amo a una persona, pienso lo que le voy a decir. Porque cuando no lo estoy amando, lo puedo lastimar. Voy a pensar las palabras, voy a aplicar la verdad de Dios a las circunstancias específicas de esa persona para que esa persona pueda actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa en los procesos de consejería y de discipulado. Debemos buscar las palabras adecuadas, los ejemplos correctos para ayudar a las otras personas a tratar con su pecado. El discipulado, por eso, incluye el transmitir la verdad, pero también me da la forma de hacer. Los cristianos somos llamados proceso a ser estudiantes de por vida para poder crecer en ese conocimiento. El discipulado nunca termina. Nunca dejaremos de ser discípulos. Y tenemos los recursos para permitir eso. Mis amados hermanos, miren, la palabra de Dios es una fuente tan insondable de conocimiento. Yo puedo leerla y releerla y nunca dejar de aprender de ella. Nunca voy a dejar de aprender de las escrituras. Y nunca voy a dejar de tener recursos para enseñar. Podemos mirar un pasaje una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, y siempre voy a tener recursos nuevos para poder enseñar. Eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Y de esa manera tengo yo un recurso valioso para poder hacer ese trabajo del discipulado. Y esto nos lleva entonces al aspecto que Pablo quiere señalar como el aspecto final de este proceso discipulado, la fuerza y la energía que necesita para esto, lo que implica el discipulado, y que es nuestro tercer punto. Nuestra labor es un trabajo intenso y sacrificial. Esto no puede ser sin sacrificio. Versículo 29. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, nuestra parte como pastores y como líderes es preparar a la iglesia para poder hacer eso. Pero la iglesia debe hacer esas buenas obras. La enseñanza que nosotros recibimos aquí en la mañana, el domingo, o en un estudio o en discipulado, no se puede quedar allí. Yo tengo que buscar enseñarle eso a otras personas. Nosotros tenemos aquí en la iglesia
una parte al final del servicio precisamente que tiene una intención. Se llama Vívelo y Cuéntalo. ¿Qué es lo que yo aprendí de esta enseñanza? ¿Qué es lo que yo entendí y comprendí que puedo enseñarle a otro? Y a veces muchas de las cosas que decimos entre nosotros acá son cosas que tal vez yo no había considerado antes. Y me sirve para saber cómo puedo aplicar eso a mi vida y cómo puedo enseñárselo a otra persona. Eso es lo que nosotros buscamos cuando nos discipulamos. Y debemos buscarlo intencionalmente. Debemos buscar esa relación en la que yo busco hacer el bien a otras personas. Nuevamente, eso empieza, por ejemplo, en el hogar. Padres enseñando a sus hijos. Pero también está en nosotros como creyentes. Que yo discipule también a otro. Y es no ser el más sabio, no ser el más perfecto, pero sí entender que estamos en un camino de crecimiento juntos. Significa también mi responsabilidad como creyente es entender que la otra persona necesita la justificación de Cristo y necesita ser transformado por Él. El discipulado es como una construcción, ¿saben? El discipulado es como una construcción, tomando en cuenta lo que hemos visto, donde la amonestación es como una cuadrilla que quita los escombros y endereza las vigas retorcidas de una construcción que es el pecado. Y luego viene la enseñanza, que es la parte B. Entonces esa cuadrilla que viene a continuación pone los ladrillos y el cemento de esa sana doctrina para que la persona crezca. Ambos trabajos son necesarios para que esa estructura sea perfecta y para que pueda soportar las dificultades. Somos llamados a ayudar a otros a seguir a Cristo para que lleguen a la madurez. Y necesitamos entender nuestra responsabilidad. Para alcanzar esta meta de presentar perfectos en Cristo Jesús, implica que nosotros debemos hacer un esfuerzo. Pablo lo entendía así. Pablo sabe que esto no es un pasatiempo. Por eso usa unas palabras importantes. Dice, por lo cual también trabajo. Es una lucha. Esa es la palabra para trabajo. Implica esfuerzo que lleva al agotamiento. Implica inversión de energía. Implica fatiga. No es un pasatiempo, por eso él está luchando, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. Y la palabra que usa aquí para luchando es la palabra para agonía. En el original esto es un esfuerzo, como el que hace un atleta en una competencia o como el que hace un soldado en una batalla. ¿Podrán imaginarse ustedes a Pablo así de esa manera? Trabajando hasta el agotamiento, con tal de ver a los creyentes, a sus hijos espirituales, parecerse cada vez más a Cristo. Es la lucha de un atleta que está corriendo una maratón para llegar primero a la meta. Es la de un soldado que está dándolo todo para ganar la batalla. Así se ve Pablo. Pero él no lo hace en sus fuerzas. Hermanos, el discipulado demanda esfuerzo constante, de diligencia. La verdadera fe cristiana no es perezosa, iglesia. Es una fe que trabaja, es un esfuerzo. Yo les pregunto, ahorita los que estamos haciendo nuestra lectura anual, estamos leyendo 4 capítulos diarios y a veces levantarse uno temprano para leer los 4 capítulos de cuesta a uno. Porque la fe cristiana no es perezosa y uno tiene que batallar contra su carne. Imagínense esto en el discipulado. Nosotros necesitamos entender esto. Pero no lo hacemos solos, como no lo hacía Pablo. Porque él dice que está luchando según la potencia de él. Y la palabra aquí para potencia es la palabra que en nuestro español se usa para la palabra energía. O sea, ¿de dónde viene la energía para que Pablo pueda luchar? ¿De sus fuerzas? No, de Dios mismo, según la potencia de Él. Es esa fuerza eficaz que va a producir resultados. Es Dios quien en nosotros como creyentes coloca el querer como el hacer. Es la potencia de Él la que nos da la fuerza para poder enfrentar esto. Y esa potencia actúa en Él poderosamente. Y es la palabra que en nuestro español nosotros traducimos como dinamita. O sea, Él recibe la energía explosiva para poder hacer ese trabajo.
Así que tú no estás perdiendo el tiempo cuando discipulas a alguien. Tú no estás perdiendo el tiempo cuando tú compartes la palabra del Señor con alguna persona. Tú no estás perdiendo el tiempo porque el Señor es el que va a producir el cambio y la transformación en esa persona. Así en nosotros implica un esfuerzo agotador. De Él viene nuestra fuerza. Tenemos el Espíritu Santo para poder predicar, para poder servir y si es necesario para sufrir en el Señor. Pablo trabaja por eso hasta la fatiga y lo hace impulsado por una energía que no era suya. Así deberíamos hacerlo nosotros. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. ¿Y cuál va a ser el resultado? El discípulo de Cristo. Aquel que se parece a Él, que está planteado precisamente en el versículo anterior. Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es nuestra meta. Nosotros podemos ilustrar esto, mis amados hermanos, no como una fórmula mágica, sino entendiendo que estamos en las manos del Señor, que nos permite enfrentar con fuerza la batalla que tenemos por delante en el discipulado. Yo quiero ir cerrando, mis amados hermanos, en esta mañana, esta enseñanza, añadiendo algunas aplicaciones de algunas cosas que ya hemos visto. El discipulado en la iglesia, valga la redundancia, no es un opcional. Es lo que debe hacer latir nuestro corazón como iglesia. Es lo que debe motivarnos. Pablo lo ha mostrado, por eso él hace un anuncio poderoso y autorizado, con autoridad, teniendo clara la meta, que es la madurez de las personas en Cristo, recibiendo la fuerza y el poder, a pesar del agotamiento, de parte del Señor para poder hacer eso. Así que iglesia, nuestra parte en el plan de Dios no es simplemente ocupar un asiento. No, los que hemos creído en Cristo entendemos la responsabilidad que tenemos por delante. No es una responsabilidad solamente por un título o por una posición. Es porque ese es el llamado que el Señor hace a cada cristiano, a cada creyente. Como miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes el Espíritu Santo y tienes el poder de Dios para actuar. Tienes la esperanza de gloria habitando en ti. Por tanto, tienes la responsabilidad de hablar de Cristo donde quiera que vayas. Tienes la responsabilidad de discipular a otros. Tienes la responsabilidad de enseñar a otros. Y eso es nuevamente una responsabilidad que empieza en el hogar. Padres, discipulen a sus hijos. No esperen que otros lo hagan por ustedes. Tengo el gran privilegio y la gran bendición de trabajar en un colegio cristiano. Pero veo con tristeza el error que muchos padres cometen cuando llevan a sus hijos y los matriculan al colegio, esperando que el colegio los forme en valores, esperando que el colegio les dé lo que ellos como padres tienen responsabilidad. Y se frustran cuando ven que sus hijos no están siendo lo que ellos quieren. Y entonces, ¿quién es el culpable? El colegio, el profesor, el capellán. No, iglesia, tú tienes esa responsabilidad. Padres, ustedes tienen la responsabilidad con sus hijos primeramente. El Señor es claro, ustedes tienen que disciplinarlos, tienen que enseñarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ellos son su primera responsabilidad. Pero no crean que solamente es una responsabilidad de padres, porque aquí hay varios solteros, entonces dirán, yo me salvé. No, tenemos esa responsabilidad nosotros los unos a los otros. Nosotros tenemos esa responsabilidad de ayudarnos a enfrentar estas batallas en la vida, de discipularnos. Entiende esto, eres un ministro y un servidor del Señor donde quiera que estés, no necesitas un título. Muchas personas esperan ser pastores para poder enseñar la palabra de Dios. No, hazlo desde ya, enseña la palabra. En el lugar en el que estés, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu familia, en donde el Señor te ponga, enseña la palabra. No te quedes inactivo. Dios te ha dado la energía necesaria para que puedas llevar a cabo esa buena obra que el Señor te manda. Iglesia, debemos ser el medio de Dios para el crecimiento en la gracia. Nosotros debemos entender nuestra responsabilidad como creyentes, el discipulado y ser discípulos de Cristo, no solamente un título que nosotros ponemos como nuestra denominación. Es nuestro llamado constante.
ayudar a personas a crecer, a creer en el Señor y a crecer y a madurar en el Señor. Necesitamos hacer lo que hace un buen jardinero. Un buen jardinero toma el jardín y poda las plantas para que puedan crecer. Un buen jardinero va a tomar las malas hierbas y las va a arrancar porque sabe que esas malas hierbas pueden dañar el jardín. Un buen jardinero va a identificar las plagas que están en el jardín y las va a quitar. Nosotros cuando discipulamos a otros, cuando enseñamos a otros, estamos haciendo eso en la otra vida, en la vida de otra persona. Aquellas cosas que le estorban en su crecimiento en la fe. A enfrentar el pecado que lo está apartando y lo está alejando del Señor. Y lo hacemos con una meta en mente. Que crezcan y se parezcan más a Jesús. Porque el buen jardinero sabe que si no cumple con su labor y deja que las malas hierbas crezcan y que las plagas lleguen y no las saque del jardín, las plantas morirán. No podemos permitir eso. Debemos entender que tenemos una responsabilidad, corregir en amor. La mayoría de las correcciones deben ocurrir precisamente en el contexto privado de las relaciones del discipulado. Es triste cuando nosotros queremos hacer la corrección de una persona, pero no lo hacemos de la forma adecuada. Daña. Y nosotros en la palabra del Señor vemos cómo debemos hacer esto. Si ves que tu hermano está pecando, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor? Ve tú y habla con él en privado. Dile a él. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Nuestra meta es ayudar a otras personas a que sean discípulos maduros. Y eso implica que cada uno de nosotros debemos involucrarnos. Debemos siempre pensar en cómo podemos ayudar a otros. Esa es nuestra labor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y yo les invito a que al salir de aquí en esta mañana, piensen en esto. Piensen en esto. ¿Cómo esto que el Señor nos está diciendo afecta nuestra vida como creyentes? La responsabilidad que tenemos de discipular a otros, de enseñar a otros. ¿Estás hablando el mensaje de Cristo con autoridad? ¿Estás hablando la palabra del Señor o solo compartes tu opinión al respecto? ¿Es claro tu objetivo? ¿Ver crecer a otros hasta la madurez o solo buscas caerles bien? ¿Estás confiando en tu propia capacidad o en la potencia que actúa en ti según el poder de Dios? ¿Estás dispuesto incluso a sacrificar tiempo para ayudar a otra persona que crezca? Y si estás sin Cristo en esta mañana, mi llamado para ti es que vengas a Él en arrepentimiento y fe. La palabra de Dios nos ha enseñado que esto implica primero creer en Él. Pablo tenía claro el anuncio que hacía. Le anunciamos a Él. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Él es el misterio que estuvo oculto por 2 siglos, pero que ha sido manifestado a través de la enseñanza, de la predicación. Así que hoy tú que has escuchado la palabra del Señor no tienes excusa. Recuerda, Pablo le dijo a los corintios, al que no conoció pecado, por vosotros lo hizo pecado para que ustedes fueran hechos justicia de Dios en él. En ningún otro hay salvación, solo en él. Así que ven a Él en arrepentimiento, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es la única esperanza de gloria. Sin Él estás perdido en tus delitos y pecados y estás bajo juicio eterno. Pero si hoy confiesas tu pecado y te rindes a Cristo, la palabra del Señor dice que tienes riquezas y herencia en la gloria esperándote. Una esperanza que será tuya. Ven a Él solo por gracia y solo por medio de la fe. Y comienza a disfrutar de esa vida eterna que Él quiere darte. Y aquí encontrarás personas que están dispuestas a ayudarte a crecer en la fe, en el caminar con el Señor, para que cada día seas lo que Él quiere que tú seas, perfecto en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Vamos a orar.
Señor y Dios, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar tu palabra, de que la iglesia hoy pueda escuchar nuestro llamado a ser discípulos. No solamente a ser, sino a hacer discípulos. Por eso reconocemos que a quien anunciamos es a Cristo Jesús y amonestamos a todo hombre. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado. El deseo de poner en la mente a Cristo, de que otras personas, al igual que nosotros, puedan caminar contigo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la responsabilidad que tenemos de enseñar a todo hombre en toda sabiduría, con una meta clara, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Sabemos que no lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a trabajar luchando según la potencia tuya y no solamente en nuestras fuerzas, sino reconociendo que tú, por medio de tu Santo Espíritu, actúas poderosamente en nosotros para que podamos ayudar a otros mientras nosotros seguimos siendo transformados. Oh Señor maravilloso, ayúdanos a recordar que nosotros somos pecadores en recuperación, ayudando a otros pecadores en recuperación para parecerse más a Cristo. Gracias, bendito Señor de gloria, por ayudarnos en esta mañana a comprender tu palabra y a entender tu voluntad en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia amada, que el Señor les bendiga y les guarde grandemente.